Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Joaquín? A todo dar, contento. Es tu primer 25 aniversario. ¿Cómo ves? ¿Qué tal, ¿Qué tal? Digo, son 25 años y sí, son... Un parpadeo. Un parpadeo. 25 años y un parpadeo. Así es. Mira, te quiero felicitar, obviamente, Gracias por esto. Y a propósito de estos 25 años que han pasado, me surge una reflexión respecto de esto que trajo la OCDE ahora sí. a México. Salieron muchas notas de declaraciones de Gurría, muy buenas en muchos sentidos, pero el trabajo que traían era el tema del futuro del trabajo. El futuro del trabajo era el informe que traía la OCDE. Eso que suena así tan facilito, la verdad, es el anuncio de que el cambio, uno de los cambios fundamentales, ya no de México, sino de la civilización, es justamente la manera como la tecnología, Joaquín, ha cambiado y va a cambiar la naturaleza misma del trabajo. En estos 25 años que han transcurrido, digamos que, vamos a decir que cambiaron 25 cosas. A ver. En los siguientes 25, Joaquín, van a cambiar 2.500.000 cosas. Sí. Entonces, esto está dicho, estudiado en muchos libros. Yo recuerdo haber acudido a la exposición del autor de uno de ellos, creo que se llama Revoluciones Exponenciales, en donde lo que planteaba era justamente esto: cuál era la tecnología que ya existía en este momento, que podía transformar por completo el mundo como lo conocemos, en particular el mundo de la economía y del mundo del trabajo. Y recuerdo que me impresionó mucho porque él decía que con la tecnología existente hoy, esto hace como 2 años, sí. Era previsible que iban a desaparecer de la experiencia de la humanidad 25 trabajos, 25 tipos de trabajos, de profesiones, y 50 industrias. Entre los 25 trabajos que van a desaparecer o que podrían desaparecer con la tecnología que ya hay, te voy a decir nomás 2. A ver. Hay la de chofer, que parece un oficio muy popular, pero también la de cirujano, porque va a llegar un momento en que las máquinas se van a encargar, podrían hoy, de hecho se encargan en parte ya, de las más complejas cirugías. Y 50 industrias, esto viene yo creo que viene con cierta dedicatoria y mala fe hacia nosotros, porque va a desaparecer el periodismo impreso, tal como lo conocemos, va a desaparecer la industria gráfica, tal como la conocemos, van a desaparecer las sucursales bancarias y los bancos, tal como los conocemos, lo cual puede afectar a los anunciantes. En fin, es una transformación de un tamaño gigantesco, del que, por cierto, en México hablamos muy poco. No es un asunto que esté para nada en el horizonte, por ejemplo, de la Secretaría del Trabajo de este momento en el país, o en el plan de desarrollo que acaba de mandar el presidente a la Cámara. La transformación es de tal tamaño, decía este amigo, cuyo nombre desgraciadamente no recuerdo, muy famoso experto de estas cosas, que en un teléfono celular, como con el que te estoy hablando yo ahorita, sí, cabe toda la información, o puede caber toda la información que había en todo el gobierno estadounidense en la época del gobierno del presidente Clinton. Entonces es un cambio de un tamaño que da vértigo y va a tener unas consecuencias fundamentales en el trabajo. Yo creo que no solo en el trabajo, sino en la reflexión de las empresas, de los gobiernos y de las universidades, y de las políticas educativas. Y de las vidas mismas. Claro, uno de los asuntos importantes de esto es que se acabaron las carreras únicas.
para poderse poner al día en las cosas que la tecnología va creando, hay que tener, digamos, para gente de nuestra edad, hay que haber tenido por lo menos como 4 o 5 profesiones. Haciendo lo mismo, haciendo periodismo tú desde hace 25 años, has tenido que aprender como 5 maneras distintas tecnológicas de hacer lo mismo. O más. Entonces, eso sucede en todos los empleos. Y este es un asunto de primerísima impacto en la vida que vamos a tener, en los empleos que vamos a tener. Y es realmente una desgracia. Qué bueno que Gurría trajo este informe y puso el énfasis en esto, porque es uno de los grandes vacíos de conversación de nuestra vida pública. Fíjate, yo se lo oí hace tiempo, es más, publicó un libro de Oppenheimer. Claro, muy bueno también, sí, muy bueno, sí. Adelantando esto, porque esto es algo que es inminente y que no sé si no lo vemos, Héctor, o nos negamos a verlo, porque, por ejemplo, nuestros nietos, ¿qué carreras van a estudiar? Hoy no existen las carreras que van a estudiar. ¿Quién sabe si la palabra misma carrera, Joaquín? Bueno, exacto. sea una cosa que no va a tener sentido. Es un asunto más bien como de habilidades, como de capacidades de aprender muchas cosas, más que haber aprendido cosas. Es otro mundo. A nosotros nos cuesta, a mí me cuesta, me da vértigo y me resigno a no poder alcanzar el vértigo, pero ese vértigo es el que va a tener la incidencia en la vida de millones, de miles de millones de jóvenes, de niños, de jóvenes, de gente que está en edad de trabajar y que está ya bajo el impacto de ese cambio brutal. Me parece que deberíamos de aprovechar esto que trajo la OCDE y volverlo un tema pues de reflexión pública más presente. No, y yo no lo veo en ningún lado, No, pues es una pena, pero siempre se puede empezar. Es decir, yo creo que el gobierno, los legisladores, los líderes de opinión, podríamos, digamos, poner nuestra parte, lo que le toca a cada quien, pues para llamar la atención sobre esto. Y también, por cierto, los sindicatos y las empresas y las escuelas y las universidades, porque sí. Una pregunta que habría que hacerle ahorita a cualquier centro educativo es: ¿tú qué estás enseñando y qué piensas que les va a servir de esto que estás enseñando a tus alumnos para ganarse la vida? Es probable que haya una gran disonancia entre una cosa y otra, ¿no? Y yo iría un poco más acá, preguntar, ¿qué les estás enseñando hoy en primaria? ¿Qué les estás enseñando hoy en secundaria? ¿Qué les está enseñando hoy en preparatoria? Para que puedan ver qué les van a enseñar en, digámoslo así, en la carrera profesional, para ubicarlo. Bueno, pues ese es un cambio gigantesco que es indetenible y que está transformando la civilización. Entonces, cerrar los ojos ante eso, pues no es la mejor idea, porque de cualquier manera te va a alcanzar y va a condicionar tu vida. Así es, y como hemos visto, Héctor, pues ya desaparecieron, por ejemplo, en Estados Unidos las grandes librerías, las grandes cadenas, pero ya no hay tiendas donde te renten, ya no digas películas en videocassette, ya no hay tiendas donde aquellas grandes cadenas que se dedicaban a rentar películas, ya no hay. Por ejemplo, tú piensas nada más en las tecnologías que hemos visto pasar y desaparecer. Te digo dos: el fax y la videocasetera. Sí, así es. En fin. Oye, muy oportuno este informe, yo creo, de la OCDE. Y en su momento desaparecerán también el servicio de correos como lo conocemos hoy. Ya no sigas diciendo que va a desaparecer, porque nos vamos a empezar a poner melancólicos. No. Gracias, querido Héctor. Muchas felicidades y un gran abrazo. Yo también te mando un abrazo y saludos al doctor Héctor, querido doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director general de la revista Nexos.